grabar. Listo. Ok. Bueno, entonces, continuando con los conceptos de Banshee. Entonces, nosotros tenemos un dibujo que tiene solamente dos dimensiones, ¿sí? Falta una tercera dimensión, que en este caso sería, pues, como lo dibujé en frontal, perdón, como lo dibujé en superior, ¿cierto? Como en este caso el volumen. La tercera dimensión, pues, me la daría la altura. En este caso tenemos una profundidad y tenemos un ancho, ni tenemos una altura, ¿sí? Lo dibujé en superior. Si lo hubiera dibujado en frontal, pues tendríamos una altura y un ancho, necesitaríamos una profundidad, ¿cierto? Entonces, en este momento solamente tiene dos dimensiones. Cada vez que nosotros hacemos un dibujo, yo puedo hacer diferentes sketches dentro del mismo plano, ¿sí? Entonces, yo puedo crear diferentes planos de dibujo dependiendo, ya esto sería pensando en la pieza que yo voy a hacer, si yo voy a hacer una pieza en 3 dimensiones. Entonces, si yo quisiera darle volumen a este dibujo que yo acabo de hacer, este dibujo que ya está en una dimensión, en 2 dimensiones, perdón, hay unos operadores, ¿sí? Entonces se llaman operaciones. Y ustedes lo ven aquí a la izquierda. Dice, después de Sketch, dice puedo crear un nuevo dibujo, por ejemplo, o puedo ir a una operación, ¿cierto? Entonces, las que siguen son operaciones. Entonces, aquí dice operación, bueno, en inglés, extruir en español. Dice, crea, adiciona o sustrae, ¿sí? Intersecta partes de un dibujo, ¿sí? Regiones, planar face son como caras planas, superficies, líneas curvas. Dice, selecciona la región o la cara o el sketch edge. Edge son los bordes, por ejemplo, ¿sí? Entonces dice, selecciona región, una cara o un sketch face. Edge, edge son como los bordes de los trazados, ¿listo? Especifica, dice, where to create new part of surface and remove. Entonces especifica si yo quiero crear una nueva parte, una superficie, si yo quiero agregar, si yo quiero remover o si yo quiero intersectar, ¿sí? Especifica la distancia de la entidad a destruir, ¿listo? Entonces son 3 pasos. Las operaciones que tenemos, extrusión, revolve, es como una revolución, ¿sí? Sweep es como, en español traduciría como un barrido. Esto se llama loft. Loft, si no sé qué traduce, loft es como una superficie que tiene varios elementos, o sea, como le digo, o sea, aquí el barrido, sweep, es una pieza que yo puedo construir a partir de un recorrido y un croquis, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer una línea y ese croquis le voy a dar un recorrido circular, entonces me queda como un tubo, por ejemplo. En cambio, el loft, yo tengo varios elementos que puedo generar a través de varias superficies. Bueno, vamos a verlo después, cómo explicarlo mejor. Bueno, operación, esta son varias operaciones, ¿sí? Aquí dice enclose, esta se llama secant. Entonces, operaciones son todas estas. Extrusión, revolución, sweep, loft y secant. Estos son ya a las operaciones que yo acabo de hacer, yo le puedo agregar algunos elementos. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer que una esquina sea redondeada o que una esquina tenga un borde tipo chaflán. O que, por ejemplo, yo puedo crear eso se llama como una especie de ángulo a la extrusión o un nervio, por ejemplo, eso se llama nervio reed. Esto puede ser un shield, es como un elemento que tiene un borde, o por ejemplo yo puedo hacer un hoyo o una perforación. Entonces estos son como, pues digamos, es una operación que le puedo hacer a las operaciones. Esto en español son operaciones y estos son, digamos, ediciones que yo le puedo hacer a las operaciones, ¿sí? Y aquí tengo unas opciones de crear patrones lineales, circulares, curvos, o crear, por ejemplo, un espejo, mirror. Aquí una acción de un booleano, que es como
cortar, sustraer, adicionar. Bueno, estos ya son como elementos que yo puedo ir agregando. Esto de resortes, esto es para elementos que son, por ejemplo, como láminas metálicas, sheet metal, láminas metálicas, un doblez, una especie de curvado a la lámina metálica. Bueno, son como operaciones que yo puedo realizar. Este programa es muy pensado, pues, tiene una orientación hacia el dibujo mecánico, ¿sí? Hacia el dibujo mecánico, tiene esa orientación. Entonces, muchas de las operaciones que hay acá, pues, me permiten hacer las mismas operaciones que haría por ejemplo, un CNC, ¿sí? O, por ejemplo, que haría, bueno, más que todos los CNC, ¿sí? Que son operaciones de fresado, digamos, de barrido. Entonces, ese tipo de operaciones las puedo simular acá. Bueno, entonces yo a este elemento lo quiero dar una tercera dimensión. Entonces, bueno, ¿cuál sería la más sencilla? La operación extruir. Entonces dice extruir, salgo del sketch, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en el sketch, ¿cómo sé que estoy en el sketch? Porque puedo ver las operaciones, ¿cierto? Puedo ver aquí las operaciones, no, perdón, las cotas y todo lo que yo tengo agregado. Entonces, es aquí y tengo este menú o esta ventanita que me indica que estoy viendo mi sketch 1, ¿cierto? Y que estoy viendo el plano top, ¿sí? Entonces, ahí yo puedo saber que estoy en el sketch. Cuando estoy dando edición, entonces cuando yo le doy aceptar, ¿cierto? Entonces es que acepto lo que acabo de dibujar y ahora sí le puedo agregar una operación, ¿cierto? Entonces le voy a hacer una operación a esto que acabo de hacer, le voy a hacer una operación de extrusión, o sea, le voy a agregar material, le voy a adicionar material, entonces aquí le voy a extruir. Entonces, como no tengo nada seleccionado, pues entonces lo primero que él me va a preguntar es si yo quiero hacer una extrusión sólida o si yo quiero hacer una superficie. Vamos a mirar, vamos a ver la diferencia. Entonces, por ejemplo, sólida, la clásica operación es una operación sólida que es nueva. Bleed es como el tipo de operación, la cantidad de material que yo quiero agregar, que en este caso son 25 milímetros, y entonces yo tengo que señalar en el dibujo a qué le voy a hacer esa operación. Entonces, por ejemplo, yo acabo de hacer un dibujo, y entonces yo aquí tengo un espacio que acabo de crear. Entonces, por ejemplo, si él se me ilumina en amarillo. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esto, le doy clic al dibujo como interno, ¿sí ven? Entonces, él me toma estos círculos como si yo hubiera hecho, como si esto lo hubiera creado como una especie de perforación, ¿cierto? Entonces, ahí le está agregando el material a esto. Entonces, en este caso, si ustedes ven aquí una flechita, ¿sí? Por ejemplo, esa flechita indica la cantidad. Esa flechita yo, por ejemplo, la puedo mover, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso indica la profundidad, ¿cierto? Dice profundidad 52.5. Lo acabo de mover ahí con la flecha. Entonces, si muevo la flecha, pues es lo mismo que si yo le estoy dando aquí un valor, o le pongo un valor 15, ¿sí? Y él le pone un valor. Entonces, esa es una extrusión. Dice por ahora sólido, nuevo, y dice face o sketch o regiones a las que yo le estoy haciendo instrucción. Entonces, aquí en esta ventana me va a quedar a qué le estoy haciendo la instrucción. Entonces, por ejemplo, aquí dice a la cara del dibujo 1. Por ejemplo, bueno, yo puedo seleccionar eso y decirle, bueno, no le quiero hacer esa operación a eso, sino, por ejemplo, yo podría hacerle la operación si yo selecciono el círculo, ¿sí? Si yo selecciono el círculo y selecciono este otro círculo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice ahí face and sketch, o sea, caras o croquis a las que yo le voy a hacer la extrusión. Entonces, aquí en este caso dice face, sketch 1, face, sketch 1, ¿sí? Entonces, como si le estuviera haciendo la operación solamente a los círculos que hice yo ahí, ¿sí? Entonces, en este caso, me haría una extrusión como un cilindro porque solamente estoy seleccionando esos círculos. Aquí tengo una X para quitar de la operación. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto. Te lo voy a hacer a esto, voy a seleccionar eso. Si yo selecciono el círculo, lo que él hace es que como que me rellena todo, ¿sí? O sea, como si no hubiera ahí nada. Entonces, no, yo quiero hacer solamente la operación a esto interno, ¿sí? Ese sería lo más simple, ¿sí? Aquí dice nuevo. Acá dice add.
Acá dice remover, bueno, eso sí, vamos a quitar material, intersectar, bueno, por ahora no hay nada más. Si es nuevo, pues solamente voy a agregar un dibujo nuevo, ¿sí? Ahí, o sea, voy a crear una operación nueva. Esto de Blend simétrico, entonces, por ejemplo, simétrico, dice que hace la operación como hacia los dos lados del dibujo, o sea, va a medir 15, entonces 15 quiere decir que hay 15 en total, pero para este lado hay 7.5 y para este lado hay 7.5. Si la pongo en Blend, entonces él toma la medida desde el dibujo y mide los 15. Simétrico es hacia los dos lados. Esos son como Upneps, es hasta que él encuentre, por ejemplo, otro elemento. Face es hasta que él encuentre una cara y ahí para la instrucción. Bueno, eso depende, eso es de acuerdo al dibujo. Ah, carajo. Espera un momentico.
Sí, buenas, aló, ¿me escuchan? Sí, profe. Ah, qué pena, es que estamos ahí con un problemita Profe, ahí. que si puede sentar, bueno, ahora sentar a un compañero que se salió Aquí. a la práctica. Ah, ok, aquí. Vamos a ver aquí. Ah, ya creo que ya le di a citar. Ah, bueno. Sí, es que tenemos un problemita ahí con las universidades que están haciendo una práctica con la fundación que no logramos que la hagan. Pero bueno, entonces me llamaron preciso ahorita y tiene que salir de eso. Bueno, entonces lo que les comentaba es, bueno, entonces esta es la operación más sencilla que hay, ¿sí? Es simplemente agregarle material a un croquis que yo hice, ¿cierto? Y listo, y hacer la operación en este caso de extrusión. Bueno, entonces, ¿cómo yo podría darle aquí a aceptar, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya tengo, por ejemplo, la pieza hecha, ¿sí? Digamos en este caso esta es mi pieza, yo puedo seguir dibujando sobre esa misma pieza. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que agregarle algo aquí, algún elemento aquí encima, ¿cierto? Entonces, yo ya puedo escoger para mi próximo dibujo el plano o la superficie, ¿cierto? Entonces, en este caso, la superficie se convierte como en un plano de dibujo. Entonces, por ejemplo, si yo voy nuevamente al Sketch y le digo voy a dibujar el Sketch, entonces él me dice plano de dibujo, ¿cierto? Es que es plano. Entonces, mi plano de dibujo puede ser el plano superior o cualquiera de los que tengo ahí, o ya este se convierte en un nuevo plano. Entonces, yo, por ejemplo, si hay que desactivar ahí, entonces, bueno, lo selecciono y ahí me aparece Sketch 2 sobre el plano de dibujo nuevo, o sea, sobre la instrucción que acabé de hacer, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, podría entonces dibujar ahí, encima de ese plano. Entonces, como estoy dibujando en ese, voy a verlo así. Ahí voy a dibujar. Entonces voy a hacer, por ejemplo, un, un círculo acá, ¿sí? Y otro acá. ¿Listo? Entonces, recuerden que esto está así azul porque yo podría, por ejemplo, moverlo, ¿sí? O sea, en este momento se mueven los dos porque este que acabo de hacer está coincidente con el centro del otro, ¿sí ve? Entonces Una está, pregunta. ¿sí? ¿Ese sketch que usted acaba de hacer es totalmente independiente del anterior? Sí, es dije independiente. Mire que aparece, si alcanza a ver ahí, está dibujado sobre la superficie. Yo seleccioné la superficie para dibujar. Y por eso aparece con otro nombre, aparece Sketch 2. ¿Sí? Es Profe, una un pregunta, dibujo. ¿hay qué tipo de, digamos, de structure manejó? ¿La Symmetric o la Blank? No, Blink por ahora, la La sencilla, la Blink. primera que está, Blink, que es la hacia un solo lado. Y Simétrica ahí, es hacia los profe, dos una lados. pregunta, ¿ahí lo ubicó a una medida exacta o No, colocó el círculo a un, como a ojo? no, a ojo. Por eso era precisamente que les decía, iba a decir. Entonces, como lo ubiqué así, como dicen ustedes, a ojo, entonces mire, por ejemplo, que este dibujo que acabo de hacer, ¿sí? Acá, entonces aparece azul, ¿cierto? Todavía no le he dado ninguna restricción. Acuérdense que yo puedo tener restricciones de medida o restricciones geométricas. Él tiene unas restricciones geométricas, por ejemplo, ¿cuáles? Si yo me ubico en este círculo, ¿sí? Perdón, en el centro de este círculo, ahí me aparece una restricción una restricción que dice horizontal y una coincidente, ¿sí ven? Horizontal, entonces aquí dice que esa restricción tiene una restricción horizontal con respecto al centro del otro círculo y con respecto al punto que se está iluminando a la izquierda. Y tiene una restricción de coincidente con el otro círculo. Entonces, por eso es cuando yo muevo este círculo, se mueve el otro. Por ejemplo, yo podría haber hecho eh, este, este, este círculo, si yo lo hubiera hecho, por ejemplo, acá, ¿sí? Entonces, ¿sí? Ahí le voy a dar escape. Entonces yo, por ejemplo, podría mover ese círculo, ¿sí? Entonces no se mueve el otro porque no tiene ninguna restricción. Yo, por ejemplo, podría ubicarlo aquí en el centro, ¿sí? Entonces él automáticamente coloca la restricción de coincidente con el otro círculo. Ya listo, quedó coincidente, ¿sí? Entonces ya ahí está coincidente. Entonces, si yo quiero mover ese círculo acá, ¿sí? Entonces, ahí puedo mover el ancho porque todavía no tienen ninguna restricción de cota. Y si yo me ubico en el centro, el círculo se van a mover los dos círculos porque están coincidentes. Entonces, quiere decir que se mueven los dos al tiempo, ¿cierto? Entonces, yo ahí necesito, por ejemplo, lo que menciona, una restricción de pronto de medida, ¿sí?
que el círculo esté ubicado a tanta medida acá, y una restricción de cota de cuánto va a medir el círculo, porque como está azul, ¿sí? Yo puedo hacer esto, se puede escalar todas las al nivel que yo quiera. Entonces, por ejemplo, voy a colocarle primero una restricción de medida con respecto a un... voy a utilizar la medida de el centro, y que el centro, por ejemplo, esté a una medida de esta línea, ¿cierto? Yo podría decirle que esté a una medida de ese punto. O, por ejemplo, yo podría decirle que si ve que acá hay un punto, entonces yo, por ejemplo, estos dos puntos los podría alinear, ¿sí? Con alguna restricción que puede ser vertical, ¿sí? Entonces él automáticamente me ubica el centro de este círculo con este punto que yo tengo acá de referencia, ¿sí? Entonces, ¿sí? Ahí cuando lo selecciono, me sale otra restricción. Me aparece la de coincidente, la de vertical y la de horizontal, ¿sí? Entonces ya tengo 3 restricciones ahí. O, por ejemplo, lo podría haber hecho con una cota. Ahora voy a colocarle una medida, por ejemplo, a los círculos, ¿sí? Entonces voy a que tenga un diámetro de, digamos, de 10, y que tenga un diámetro de, digamos, 15, ¿sí? Puede ser. Y sí, ahora ya están negros. Quiere decir que ya están definidos. Definidos, ubicados con respecto a una ubicación en el espacio con respecto a algunos puntos, y definidos con una medida. Ahora le podría, si ve que no he salido del sketch, estoy en sketch 2 y me aparecen acá unas operaciones, ¿sí? Me aparece extrusión y me aparece revolución. Entonces, por ejemplo, yo podría de una vez, y si quiero hacer eso, si quiero hacer esos círculos, extruirlos, entonces yo podría hacer una extrusión de una vez. ¿De qué? Entonces, ¿sí? Él de una vez me selecciona lo que yo tengo ahí dibujado y me puede crear como ese elemento ahí independiente. Entonces, bueno, yo voy a decir que eso mida, bueno, digamos ahí de 20 y le doy a aceptar. ¿Sí? Entonces, él coloca eso acá, ese elemento ahí sobre el otro. Entonces, lo empezó a dibujar a partir del plano. ¿Sí? Por ejemplo, resulta que esto iba aquí con una perforación, ¿sí? O sea, que esto salía de ese círculo acá. Y yo no la hice desde el principio. Entonces, yo puedo hacer, pues, 2 cosas. Devolverme al dibujo inicial. Mire que ya tenemos Sketch 1, Extrusión 1, Sketch 2, Extrusión 2. Entonces, aquí a la izquierda, esto se conoce como el menú que yo voy viendo acá, se conoce como el administrador o eso tiene un nombre que es el de el stack, el stack administration, administrador stack, o digamos como donde yo puedo en cualquier momento devolver en el dibujo y hacer un cambio en algún parámetro y que ese parámetro lo tome. Entonces, por ejemplo, yo me podría ir al Sketch 1, editarlo, ¿cierto? Y podría hacer de una vez acá, ¿cierto? Esa perforación, ¿sí? Entonces, como hacer el círculo acá, ubicarlo y hacer que ahí quede hueco, ¿sí? Y él de una vez lo tomaría, ¿sí? Entonces, yo podría hacer aquí un centrado con alineado con que mida 10, que es el que mide el círculo interno, 10, y le doy a aceptar. Entonces, sí, él me crea ese hueco ahí, y yo tengo que ir a la ópera. Ah, bueno, creo que no quedó centrado con él. Creo que se me olvidó ahí centrarlo con él, era con otro punto. Es mejor centrarlo con la medida. Por ejemplo, en este caso, sí que me aparece la operación en rojo. Dice, extrusión no, dice que la operación booleano falló, ¿cierto? Porque, bueno, porque está hecho sobre un plano que lo acabé de generar nuevamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí sale como ese error, ¿sí? Como que ese error, como que ahí no hay plano, me parece, porque me quedó corrido el círculo, ¿listo? Entonces yo, por ejemplo, bueno, podría ir al Sketch 1 y voy a borrar el círculo de ahí. Eh,
Entonces, sí, pues bueno, entonces lo voy a aceptar nuevamente. Entonces ya como que no me aparece el error. Y aquí podría, por ejemplo, hacer una operación, digamos, como de corte, ¿sí? La misma operación, el mismo elemento destruir me permite crear, adicionar o sustraer. Entonces, por ejemplo, yo selecciono aquí extrusión. Entonces él me pregunta qué quiero hacer. Entonces la operación que yo quiero es remover, ¿sí? Entonces remover. ¿Y qué quiero remover? Pues entonces este círculo le digo que lo quiero remover, ¿sí? Entonces ahí él de una vez me aparece, ay, ¿qué está? Está el control acá. Sí, sí, que ahí aparece remover, face extrude, entonces estoy señalando ese círculo que acabo de dibujar acá. ¿Cuánto? Entonces aquí dice blend, pues para un solo lado, y dice profundidad. Entonces, bueno, aquí podría colocar profundidad, o aquí donde dice blend, podría decirle que obtunes. Entonces él se va hasta que encuentre algo y ahí, o sea, pararía ahí en ese punto, ¿sí? Y le doy ahí. Aunque si le da 25 no hay problema. Entonces, por ejemplo, aquí acabo de hacer la perforación de este elemento. ¿Ya? Entonces aquí ya me queda como la, la parte perforada y me aparece otra operación nueva que sería la extrusión 3. Y entonces todas las operaciones en cualquier momento las puedo cambiar. ¿Listo? Bueno, tengo unos ejercicios. Ah, ya cerré la carpeta, espera un momentico. Se me está llenando eso ahí otra vez. Bueno, entonces tengo unos que son, ahora vamos a partir de este ejercicio, igual le digo aquí el mismo título, SolidWorks, para que alguien trabaja igual. Entonces tenemos unos ejercicios de ejemplo que vamos a hacer en clase. Entonces ahora lo que vamos a hacer a partir del modelo que nos dan, entonces nos dan un modelo en 3 dimensiones, entonces vamos a dibujar ese modelo. Entonces tenemos este ejercicio, tenemos esos 3, ¿sí? Entonces esos son como ejercicios de práctica para el programa. Bueno, para realizar el programa. Entonces vamos a hacer esos ejercicios. Por ejemplo, en este ejercicio que parten de una pieza que está sobre un plano horizontal y esta parte la hacen en un plano frontal. Entonces, bueno, por ejemplo, yo en cualquier momento en el programa... Eso es como un ensamble, ¿no? No, esa es una pieza, una sola pieza. Ensamble es unir varias piezas de O esas. sea, Entonces, vamos a ver. ¿eso es una sola pieza hecha junta? Sí, es una sola pieza hecha en un solo archivo, exacto. Entonces, la idea es que si yo necesito pues trabajar en otro tipo de plano, pues yo lo puedo seleccionar. Por ejemplo, si yo tengo que tengo que trabajar un corte aquí en frontal, entonces bueno, selecciono frontal, ¿sí? Y ahí cuando estoy trabajando, acá hay una opción que es... bueno, no la veo, así que la busco. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo necesito hacerle cuando yo estoy trabajando en este plano, ¿sí? Miren que estoy trabajando en este plano, ¿sí? Entonces, cualquier dibujo que yo haga va a estar en ese plano. Si yo selecciono una cara, entonces el dibujo estaría como acá, empezaría en esa cara. Yo acabo de seleccionar ese plano, ¿no? Entonces, en este caso, el plano es el frontal. Entonces, si yo selecciono frontal y le digo Sketch, entonces voy a seleccionar, colocar frontal acá, y yo, por ejemplo, podría hacer bueno, digamos que esto tenga una salida acá. Aquí tendríamos que ubicar unos puntos con respecto a otros. Espera ya.
Digamos, por ejemplo, vamos a hacer algo parecido ahí. Bueno, eso que acabo de hacer está en ese plano, ¿sí? En ese plano que está acá. Ahí, por ejemplo, tengo que buscar que él quede alineado con, no sé, buscar unos puntos para alinearlo con el otro, ¿cierto? Entonces, yo tengo que, por ejemplo, este punto, ¿sí? Tendría que buscar, por ejemplo, alinearlo con este, ¿sí? Con este punto, y podría aquí que sea vertical, y de pronto podría utilizar los mismos valores acá para esto. Este sería de 10 y este sería de 15 el diámetro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí ¿qué pasó? Como este punto está coincidente y está vertical, pero lo puedo mover para arriba y para abajo, ¿sí? A ver. Ya el tamaño no lo puedo mover porque ya los tengo determinados, pero entonces tengo que decirle a esto que esté ubicado en algún punto porque con algún tipo de referencia. Yo tendría que ubicar ese punto, de pronto alinearlo con esta, decirle que esté horizontal con ese punto. Ah, ese es un punto de... Bueno, aquí tendría que alinearlo más bien con una cota, ¿sí? De pronto decirle que este punto de acá, este centro, cerramos acá. Este centro con respecto a este punto, ¿sí? Siempre a 20. ¿Sí? Entonces ya queda negro. Entonces ahí ya tengo todo. Tengo que este está alineado, están los de por eso queda así negro. Y ahora voy a hacer una operación. Esa operación no quiero que sea bling. Bling es hacia un solo lado. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer que la operación sea simétrica. Y como es una T que quiero ahí que se cruce, entonces, bueno, puede ser de ese valor, porque si la dejo de 20, como que queda, como queda 20, sí, 20 queda ahí como bien, y listo. Entonces, por ejemplo, ahí él queda así. Entonces, yo le tengo que decir al programa, por ejemplo, lo que yo quiero después quitar, ¿no? O porque él, digamos, él no va a quitar esto automáticamente, ¿sí? Él no lo va a quitar. Entonces, por ejemplo, sí, yo voy a decirle que quite ese pedazo, pero que lo quite hasta la cara, algo así. Ahí sería face, next. Ah, eso me lo va a hasta la parte. Bueno, ahí no me va a cortar como yo necesito que me lo corte. Lo que necesito que me corte esto. Ah, no, entonces que me remuevas esto, qué pena. Esto, que me quites esto. Pero el interno. Bueno, eso nada más es la operación. Voy a seleccionar todo el círculo. Vamos a ver cómo lo puedo hacer acá. ¿Cómo se llama mejor en esa partecita para quitarla? Si quitarla antes o quitarla después, porque si no me toca hacer otro círculo ahí y hacer una, pues era para no hacer la otra operación, ¿vale? Pero ya. Entonces, bueno, ahí ya llevo 5, aquí me sale, a veces dice, cuando la operación aquí queda en rojo, por ejemplo, dice que no se genera apropiadamente, selecciona la cara o es que es para excluir, entonces de pronto es como por la mezcla que está haciendo de acá.
¿Listo? Entonces cuando la operación aquí aparece en rojo, pues entonces hay que mirar qué, cómo funciona mejor, ¿sí? Porque no me estaría cortando eso. No veo que mejore. Bueno, entonces, sí, lo que vemos acá en estos ejercicios son un solo ejercicio. Es como parecido a esta operación. Y ahí pues yo guardo, eso es una sola pieza. Y luego esta pieza, uniendo varias piezas, ahí sí hago un ensamble. Entonces al final vamos a hacer un ensamble de varias piezas. Entonces voy a subirles este ejercicio, pero vamos a hacer uno aquí en clase que sería el primer. Bueno, es que yo tengo uno de práctica que está buscando, pero lo busco pues para dejarle estos tres de tarea y busco el que yo hago como de práctica que no lo encuentro. Bueno, aquí la ventaja siempre es que no, él siempre va guardando. No hay como problema con eso. Sí, eso sí. Este hold es como, yo selecciono la superficie y le digo dónde quiero hacer el oído. No puede hacer lo mismo que hizo ahorita de seleccionar el círculo y... No, aquí no. Es que ese hold es como si yo tuviera un taladro. Ah, pero ahí sí, sí, esa debe funcionar, la de remover. Lo que pasa es que debe ser que estoy seleccionando es la pieza que no es. ¿Sí? Porque debo seleccionar ese círculo y a ese círculo es el que yo le debo como remover. Pero entonces no me aparece ahí. No me aparece eso ahí. No sé por qué no me aparece. Bueno, por ejemplo, la diferencia entre hacer una extrusión de superficie y acá hay dos opciones, y otra de sólido, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si yo voy a dibujar sobre esta cara, voy a dibujar un nuevo sketch ahí, que puede ser acá. No, acá. Bueno, entonces hago ese dibujo sobre la superficie. Entonces, cuando yo le doy, por ejemplo, extruir, entonces aquí yo le digo superficie y selecciono solamente las líneas. ¿Sí? Entonces, superficie me hace una extrusión de las líneas, ¿sí? Y me genera unos elementos que son superficies, o sea, no son sólidos, sino que son superficies. Después con una herramienta que se llame, acá hay una que se llama esta de acá, Sheet Metal. Por ejemplo, Sheet Metal es para crear superficies que tienen un volumen, ¿sí? Y si aquí seleccione parte, esa sería otra operación. Entonces, por ejemplo, una superficie me crea esto, ¿sí? Me crea unos elementos. Lo que pasa es que, ¿qué pasaría con esas superficies? Que no tienen un volumen, ¿sí? Son como, no tienen ningún espesor, digamos, ¿cierto? Entonces, al no tener espesor, pues después le tengo que dar el espesor. Bueno, hay varias herramientas acá para hacer ese espesor. Por ejemplo, una es Shield. Shield dice, Shield yo puedo darle como un espesor a las superficies voy a borrar este momentico y digamos utilizar esta operación Sheet Metal
¿Sí ven? Entonces, el sheet metal, él crea unas extrusiones con una, digamos, con un espesor, por ejemplo, ¿sí? Aquí está la altura y este es el espesor. Y esta curva, este radio de curvatura, pues lo coloco aquí, el radio como de doblar, pero si le digo que sea de 1, entonces es de 1. Entonces, él aquí está creando dentro del mismo modelo. Yo tengo, pues, no es necesario hacerlo en un ensamble, o sea, dentro del mismo modelo yo puedo generar una misma superficie, una misma pieza, perdón, ¿sí? Que puede ser un solo sólido. Entonces, digamos, si yo tengo ya esto aquí, esta isométrica lista, ¿sí? Entonces yo puedo ir a la hoja de dibujo. Entonces ya resulta que ya no quiero ver este dibujo, sino que quisiera traer la pieza completa y le digo insertar la vista. Acá hay varias opciones, la escala a la que voy a insertar la vista. Bueno, insertar. Él me abre el archivo que yo tengo abierto. Me generó dos partes diferentes dentro del mismo archivo. Una parte que sería esta, bueno, cuando yo le di la opción de sheet metal acá, editar, yo le puse que, o bueno, él le pone que automáticamente que eso es una nueva parte, ¿sí? Entonces, pues yo también aquí por eso la coloqué como en otro color, ¿sí? Como que dos partes independientes. Entonces, aquí también puedo hacer la opción de que eso sea una sola parte, para que como que pues es que también, como este es un programa que tira a la fabricación, o sea, a cómo voy a fabricar yo esa pieza, entonces, pues realmente de un solo material no podría sacar esa pieza. Yo ya necesitaría, por ejemplo, fabricar esta pieza aparte y esa otra pieza, por ejemplo, tengo que agregar la parte soldada, por ejemplo, o sea, no podría sacar de un solo material esto. Entonces, por eso es que él hace esas dos partes independientes, ¿sí? Porque realmente no se podría fabricar de una sola pieza esto, pues a menos que de pronto lo haga como en un CNC, pero bueno, sería como un poquito más complejo, sería mucho más fácil tener esta pieza y luego soldarle esta, por ejemplo. Entonces, este programa tiende mucho como hacia la fabricación de ese tipo de piezas, muy orientado hacia dibujo mecánico. Entonces, por eso aquí en el Drawing me aparece esta parte 1 y parte 2. ¿Sí? Entonces, cuando yo coloco esto aquí, me aparece como una vez las vistas del objeto. Yo puedo, digamos, decirle cuántas vistas son. También tengo la opción de, digamos, aquí las opciones de cambiar las configuraciones, de decirle que esto pues está en una escala diferente. Entonces puedo hacer como el dibujo aquí, o puedo, digamos, una vista proyectada, una vista auxiliar. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito mejor cuando veamos la parte de dibujo. Pero entonces lo que quiero que vean es que este programa digamos, va actualizando de una vez lo que yo haga. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí mis vistas de dibujo ya, estas están aquí alineadas, ¿sí? Eso se alinea automáticamente. Entonces, estas están aquí alineadas. Entonces, por ejemplo, si yo llego a hacer un cambio en la pieza, entonces, bueno, yo tengo ya aquí mis dibujos, entonces yo voy a entrar aquí a la pieza y resulta que me dicen que tengo que cambiar el diámetro de los radios. Entonces voy al dibujo 1, le doy doble clic, voy a la superior y me dicen que estos radios ya no van a ser de 10, sino que van a ser de 5. Pero ahí me tiro podría ser cuál, que no me tire el dibujito. C15 está alineado con cuál, que este ya no va a ser, pero este está alineado igual con esos. Bueno, me tocaría alinear esta parte, me tocaría cambiar esta medida, ¿sí? Como para que no se dañe el dibujo. Esta medida debe ser de, ¿cuánto le quité ahí? 5.
20. Entonces que ya cambiaron los radios y que ya aquí ya no es radio de 15 sino radio de 10 y que aquí este radio ya no es de 10 sino de 5 y entonces aquí este sería de 25. Entonces la nueva pieza sería de esta manera. Entonces yo cuando voy a quitarle este signo termónico. Entonces yo agrego esta parte acá, hago esos cambios y si voy a drawing, él debería automáticamente actualizarse. Ahora pues debería actualizarse automáticamente, pero no lo puede actualizar automáticamente. Tuve para actualizarlo, le da ahí en la cosita amarilla que está en la esquina izquierda. No lo veo. Bueno. Bueno, pero debería actualizarse automáticamente. Sí, gracias, pero bueno. Esa es la ventaja, digamos, de este tipo de dibujos que son paramétricos. Así que cualquier cosa, o sea, pues tendría que volver a hacer el dibujo y volver digamos, para actualizar el cambio que hice en el diseño. Entonces, bueno, aquí no sé si esta opción se puede configurar que es automática, pero bueno, no había visto que era esa. Entonces, esa es como la ventaja ahí que tenemos en este, digamos, tipo de programas que son SolidWorks o este Onshape, que funcionan exactamente igual. Yo trabajo mucho en Rhino. Rhino es como mi programa de diseño en el que trabajo siempre. Me permite mucha libertad en el diseño, me permite mucha libertad en el dibujo de superficies y todo eso, pero el problema es precisamente eso, como los planos. Cuando yo voy a sacar planos de una pieza y se actualiza algo o hay que hacer algún cambio, pues toca volver a hacer los planos, toca volverlos a guardar, volverlos a llevar en PDF. Entonces aquí pues lo bueno es que el dibujo se va actualizando automáticamente, ¿sí? Entonces eso es lo que quería mostrarles, ¿sí? De esto de dibujo vamos a ver pues cómo colocamos las líneas guía, cómo colocamos las líneas ocultas, cómo sacamos listas auxiliares, cómo hacemos cortes, ¿sí? Eso es muy importante en este tipo de dibujo para ingenieros, ¿vale? Entonces, aquí, en esta pieza que tenemos, pues, va guardando automáticamente cualquier tipo de cambio que yo haga. También esa es la ventaja acá, no tengo que preocuparme por el control ese o que si lo que el equipo se perdió. Tiene sus ventajas, me parece, este tipo de programas acá. Entonces, voy a subirles este archivo, práctica CAD 3D. Y a partir de esos dibujos 3D, entonces, vamos a hacer los siguientes ejercicios. Bueno, yo creo que ya subió el archivo. Puedo cambiar esa miniatura. Bueno, pues a ver cómo la cambio. Bueno, ahí quedó el archivo de la clase pasada para que tengamos listo el archivo hasta aquí, ¿sí? Vamos a hacerle unas instrucciones, bueno, no tanto esos que hicimos, más como el próximo que hagan. Eso porque la verdad estos ejercicios más que todo son de 2 dimensiones, ¿sí? Pero si quieren al primer ejercicio que hicimos, al que estoy haciendo yo aquí, pues le generáramos un volumen
y listo. Yo creo que con eso es suficiente como para entender ahí el proceso. Bueno, y vamos a tener la plantilla lista para, a partir de uno de los dibujos que hicimos, vamos a generar un archivo completo y ese archivo completo es el que entregamos de trabajo. Si completo significa, vamos a hacer el dibujo 2D, vamos a hacer las operaciones 3D y vamos a guardar un archivo de dibujo en formato o plantilla de dibujo, ¿sí? En formato PDF. Entonces, ese sería como el dibujo completo. Pues aquí en materiales de clase les voy a subir en dibujo CAD, les voy a subir la práctica CAD 3D. Entonces tenemos esos 3 ejercicios para practicar. ¿Listo? El que hay que hacer en Es- clase es uno de esos, ¿verdad? sí, los 3, pero Ah, pero ahorita. sí, Ahorita sí, me ahorita es que estaba buscando uno más sencillo porque, yo como estoy para hacer el ejercicio, pero es que no sé qué lo hice. estos son para la siguiente clase. Sí, para la siguiente clase. Ah, ok. Ahorita sería terminar la hoja de dibujo, ¿sí? Si quieren ven el dibujo, ya les subí el video. Entonces, ¿cómo hacemos esta hoja de dibujo para tenerla ya lista como plantilla? Yo sé que hay unos que ya como que le tienen el tiro a esto y ya conocen el programa, pero bueno, los que no, hacemos esta plantilla para guardar para tenerla lista como plantilla cuando la vamos a necesitar como dibujo. Bueno, esta plantilla yo la guardé, la hice en formato A3. Esto depende, pues, de acuerdo a lo que yo trabaje. No sé, digamos, por ejemplo, si estoy trabajando aquí sigue escala 1:1, de pronto sería una escala muy grande, yo puedo cambiar la escala de dibujo en cualquier momento. Entonces, eso lo puedo cambiar ahí en cualquier momento. Ahí está mirando una cosita. No existe. No. Entonces, sí, hagamos esta plantilla de dibujo para formato A3. Creo que la hice para formato A3, me parece. Nombre, grupo, código, fecha, escala, tema, el loguito de la WIS y este símbolo de dibujo tercer cuadrante lo pueden dibujar o pueden descargar una imagen y colocarlo ahí. A ver si dejamos lista esta plantilla. ¿No? Profe, es que yo pues ya las hice, pero las hice en A4. ¿Las dejo así? Sí, sí, ya no hay problema. Igual Ah, listo. podemos escalar los dibujos. Sí, creo que yo la hice también en A4. Me parece que yo también la hice en A4, no en A3. Tienes razón. Este, ¿dónde están las propiedades? Escala, sí, yo utilicé formato A4, escala 1:1, formato A4. Sí, sí, estoy trabajando en A4, pero es que se y claro que sí, cambia aquí. Esta duda. Me cambia. Ah, bueno, pues sí me cambia el no, pongámoslo en A4. Tengo que cambiarle a los dos. Bueno, hay unas cosas que no funcionan igual. Voy a cambiarlas.
No, shit. Bueno, están mirando acá unas cositas. Bueno. Bueno, voy a mirar aquí cómo es todo el corte, porque si me he integrado acá que no puedo hacer el corte. Desde acá, porque es que extrusión, corte. Profe, ¿Sí? qué pena, no sé si podría explicar por lo menos el primer ejercicio, o sea, bien, más o menos de cómo hacerlo, porque, o sea, se supone, pues lo que yo entendí es que primero toca hacer el plano 2D, ¿no? ¿Cuál? Por ejemplo, o sea, el primer ejercicio, ¿sí? Que usted nos puso a hacer. ¿Este? Sí, señor. O sea, primero toca hacer un plano 2D. No, pues sí. A ver, es que tenemos que partir. Bueno, igual eso lo podemos empezar el lunes, pero a ver, aquí, ¿cuál es la idea? Sí, obviamente hay que empezar a través de un plano 2D. En ese se llama, generalmente dicen croquis, o sea, poder hacer un croquis. Entonces, aquí, ¿qué haría yo? Bueno, entonces yo haría primero un croquis de un rectángulo, un rectángulo, y ese rectángulo le doy una extrusión de 10, ¿cierto? Es que estoy buscando uno que tengo, voy a buscarlo, Javier, a ver si lo encuentro para hacerlo en clase, pues para que no, bueno, creo que estos hay otros ejercicios como para que estos queden de tarea, pero si no, pues empezamos con uno de esos. Entonces, un rectángulo acá. Después a ese rectángulo, sobre un plano, sobre ese mismo croquis, va a dibujar esta pieza, o sea, esta que es un rectángulo redondeado. Entonces, ese rectángulo va a tener un redondeo y va a tener una extrusión mayor. Ese va a ser de 35. Entonces, va a ser un sketch 1 donde está el rectángulo, un sketch 2 donde está esta pieza con un diámetro diferente. No pueden ser el mismo dibujo, porque si a usted a uno le hace una extrusión de 10 y a la otra le hace una extrusión de 35, son diferentes. Bueno, luego esta parte de acá la podemos hacer sobre el plano. Sobre el plano, digamos, si empezamos esto va a ser el plano superior, esta sería en el plano lateral. Entonces acá hay dos opciones, dibujar este pedacito y hacer una extrusión y después hacerle este aquí también sobre el mismo plano. O sea, vamos a necesitar 4 croquis. Un croquis para el rectángulo, otro croquis, yo me refiero a sketch, ¿sí? O sea, que es traducido como croquis. Entonces vamos a necesitar 4 croquis. Un croquis para el rectángulo, un croquis para esta pieza, un croquis para esta pieza y un croquis para esta pieza. O sea, vamos a necesitar 4 dibujos 2D y a partir de esos 2D, a partir de extrusiones, vamos a generar esta pieza, ¿sí? Entonces, si quiere, la empezamos el lunes, porque pronto ahorita no alcanzaríamos, pero voy a buscar una para empezar con ese otro archivo. Es que yo tenía una por acá. No, pero no lo tengo en ese archivo. ¿Será que bueno, esos son como los que vamos a evaluar. De aquí voy a sacar uno como para evaluar, que me parecen como chéveres. Pero no, aquí este es el otro. No te el de Iron Man, por favor. ¿El de Iron Man lo hacemos? Ese tiene mucho calor. Pero... está el de Android, está el de Lego. El de Iron Man tiene camellitos. Bueno, eso es como para hacer de práctica ya cuando le cojamos el tiro. Pero voy a buscar el otro archivito que yo tengo varios de esos. Qué raro. No veo por ahí. Bueno, yo creo que vamos a dejarla ahí como terminar bien los 5 archivos. Ya creo que todo lo terminamos porque yo estoy revisando por ahí.
terminar bien la hoja de dibujo, dejarla ahí lista. Profe, Y- una pregunta, pues que Sí. antes, digamos, antes de que se acabe la clase, es para saber, las medidas que deben tener las divisiones de la derecha en la plancha, ¿cuánto es que era? No, es que yo lo hice sin medidas. Y mi otra pregunta es, ¿cómo agrego esa? Es que cuando yo elimino, yo no sé cómo agregar esa figurita de abajito. ¿Cuál? Ya sé, la ¿Cuál de... figura? ¿Esta? Sí, señor. No, eso es la traje de una imagen. Esa es una imagen que descargué de internet. Esa imagen es... espera. Ay, yo la hice. Se los voy a poner ahí en el... Les voy a poner estos dos archivos aquí en materiales de clase. Unidad 2, dibujo CAD. Les voy a poner estos dos archivos ahí. Entonces, un archivo es el loguito de la UIS, que lo descargué. Se lo cargo en el momento. Entonces, uno es este símbolo, y el otro es el símbolo de la UIS, para que lo descarguen de ahí. O sea, no tengan que buscarlo ahí, este es el de la UIS. Entonces, voy a cambiar el nombre acá. Entonces, voy a poner el logo UIS. Y este se llama, cambio el nombre, este se llama proyección. Proyección. Ese es proyección americana, que es la del tercer cuadrante. Proyección. Proyección. Ay, pues madre. Proyección AS. ¿Listo? Ahí están los dos logos para que cargue ahí en el documento ese. Gracias, profe. Recuerde que eso se insertaron con esta, insertar imagen. ¿Listo? Sí. Profesor, una pregunta. Entonces, el trabajo sería hacer esto para los 5 planos anteriores y hacer esto para los 3 planos siguientes. ¿Me repite, Jaime? ¿Cómo? Sería hacer las planchas para los 5 planos que hicimos anteriormente en 2D y ahora hacer las planchas para los 3 planos que vienen en 3D. Realmente eso necesitamos hacer una en un archivo y después la cargamos como plantilla, ¿no? Entonces, por lo menos hacer por ahora la plantilla, ¿sí? Dejarlo lista, dejamos lista la plantilla. Ya cuando vayamos digamos, ya guardar los dibujos finales, entonces sí se las importamos a cada archivo. Pero por lo menos crear uno, que sea como plantilla. Tengo la duda, es de, a ver, si ustedes lo crean como plantilla, bueno, les queda dentro de su dibujo. ¿Ya alguien lo hizo? Voy a mirar una cosita. A ver. ¿Quién lo hizo ya? Ashley. ¿Qué es lo que pregunta Ashley? Yo necesito borrar varios archivos. Ashley, pero parece que yo no la puedo habilitar. O sea, ya está habilitada. Venga, miramos de una vez Ashley. Ashley ya hizo Ashley, ¿qué apellido es? Amaya. La plantilla. Esta plantilla está... Ok. Sí, bien. Ahora ese es el ensamble.
No pudo. ¿Por qué no? ¿Será que no carga? ¿Será? Si quiere vuelvo a cargar a ver con ese que le subí ahí a la carpeta. A ver. Ah, el profesor tiene aquí mi ángulo PNG. ¿Sí? ¿Y no le cargó? Y esos loquitos repetidos. La opción de eliminar. ¿Será que si yo solo tengo esa opción? Definitivamente. Es que me parece que en las opciones, raro, sí, pues a mí sí me aparece. ¿A ustedes les aparece deshabilitar? Deshabilitar la opción de eliminar. Porque es que no sé cómo, No, profe, a nosotros no nos permite eliminar. ¿no? No, señor. Es que no sé. A ver. No sé. Bueno, voy a buscar eso. Porque bueno, ahí sí me corchan porque no sé cómo hacerlo, ¿listo? Voy a buscar eso por aquí. Porque sí, supuestamente ustedes tienen habilitado todas las opciones de edición. No sé si pues, debería incluir eliminar. Voy a mirar qué pasa. Ahorita busco eso. Bueno, podemos dejar ahí, yo creo, para no hacer viernes a largo. Entonces, terminen en los archivos, tengan lista la plantilla, hagan la operación de alguno, cualquiera, vuelvan a 3D, por ejemplo, estaba revisando aquí el de aquí. Exacto, sí, es este, para que les quede claro la operación sencilla. Después vamos a mirar cómo hacemos los redondeos, cómo hacemos, bueno, que eso es muy sencillo, ahí están las operaciones. ¿Sí? Cómo hago redondeo de ciertas partes, cómo hago chaflans, cómo hago cortes, secciones, pero bueno, con eso creo que ahí ya entendieron como la idea. Bueno, entonces sí, así como lo dejó el día ahí, ya tienen listo para el lunes. El lunes empezamos con un ejercicio de esos 3 que le dejé, o si encuentro el otro, pues con el otro. Entonces arrancamos el lunes con eso. Ver tutoriales, ¿listo? Quedan tutoriales de otros, los que les dejé, los que les compartí. Si quieren, terminen de verlos. Si no los han visto todos, vean los tutoriales como para que el lunes tengamos más. Yo se los compartí aquí, ¿no? ¿O no? Sí, aquí está. Aquí el de, si ya vieron completo esos 5, aquí en esta parte hay unos chéveres que son esto de básico y pues es este, sí, el último, que es estos 5, bueno, que son 3D, pues la esencia, bueno, ver como esos completos. Y estos son, aquí hablan de revolución, piezas de revolución. Sí, ahí ese también podemos ver un ejercicio de eso. Entonces, piezas de revolución, sencillo. Aquí hablan de piezas que son de esta, por ejemplo, que eso se llama, esta forma de acá, no sé cómo se llama, de pasamanos de la piscina, es hecho con una opción de suite, ¿sí? O sea, le dan un recorrido y le dan un perfil y hacen esta opción. Entonces, esa es la de suite. Suite, ahí está suite, ¿sí? Bueno, esto es hecho con suite para sacar, por ejemplo, un molde ahí de una parte, ¿sí? Esto es suite. Bueno, entonces ahí también esa podemos verlo. Ese es, aquí está como el proceso suite, dice un sketch 2D, después un perfil y después un recorrido y luego lo hace. ¿Sí? Esto es sencillito. Entonces le dan un volumen a ese recorrido. Y el último, creo que este es de Love, precisamente, Love. Ahí están las operaciones que nos sirven, ¿sí? Love. Entonces aquí están el proceso Love son 2 perfiles, unas curvas guía y ahí están los 3. Miren, revolución,
Sweet y Love, que son los que están acá. Entonces también veamos esas opciones, porque eso pues, nos da como más dominio del programa. ¿Sí? Entonces aquí cuando yo, por ejemplo, bueno, hoy sí está como más rápido, es que el lunes estaba horrible. Entonces aquí, mira, aquí está extrusión, entonces está revolución, está sweet y está love, como que los principales. Entonces veamos esos 3 videitos así como de tarea para el lunes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Bueno, me desconecté, ok. ¿Aló? Creo que no, profe. Creo que no me desconecté, creo que no les quedó claro. Creo que no hay dudas. No hay dudas. Ah, bueno, ok, listo. Bueno, eso lo vemos el lunes. Bueno, entonces hay que pasen el fin de semana. Profe, Gracias, hasta luego. profe. Bueno, Igualmente. Luego, profe. bueno, Luego. chao, chao. Gracias. Ah, listo. Esteban, ¿se desconectó? Señor profe. Entonces, el miércoles a las 10, ¿sí puede? ¿Al fin? ¿Qué es? ¿Cómo es? Sí, el miércoles a las 10 está bien, profe. Bueno, yo trato entonces más bien de correr lo que iba a hacer el martes para al revés, o sea, lo que va a hacer el miércoles para el martes y sí, más bien el miércoles a las 10, ¿listo? Listo, profe. Entonces el miércoles a las 10. Bueno, vale, chao. Vale, profe. Hasta luego.